Dios bendiga a su pueblo maravilloso. Padre, te damos la gracia en este día, Padre, porque aún tú sigues hablándole a tu siervo, Padre. Dios bendiga a tu pueblo maravilloso. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, Padre. Todo mensaje, Padre, que no son lo que te glorifican ni que traen paz para tu pueblo, lo desecho en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por darme esta revelación y hacerme ver a mucho, Padre, que dice tu palabra que por su fruto lo conoceréis y que lo que ellos escriben, Padre, sale de la abundancia de su corazón. Se nota que el corazón de ellos es para traer contienda y en vez de poner paz, Señor, son usados por el mismo diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Padre, gracias que en estos días me he apartado contigo, buscar tu presencia. Gracias por revelarme una vez más, Padre, a tu siervo, Padre. Tu palabra dice, Padre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Hebreo 12:14. Seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es tu propósito, tu llamado, Padre, de que todo el mundo se salven, pero lamentablemente ya son muchos los millones de los perdidos que están en el infierno. Al igual que dice Hebreos 12:14, Padre, seguí la paz con todo. Pero lamentablemente, Padre, los vasos que tú llamas, los atalayas que tú llamas, esta paz muchos no la van a recibir, a pesar que nosotros quisiéramos, Padre, estar en paz con todo ello, Padre. Pero sabemos que los fariseos se levantaron contra Jesús por traer la palabra de vida, al igual que a Juan el Bautista y todo lo que tú mandaste, Padre. Profetas sufrieron persecuciones, porque no todo el mundo recibirá tu mensaje, Padre. Y a pesar de que traemos el mensaje, Padre, esta paz con todo estará en nuestro corazón de parte mía, como del que trae el mensaje. Pero lo que te aborrecen por la palabra tuya, lo que nos aborrecen, Padre. Y por eso tú dices en tu palabra: bienaventurados sois vosotros cuando por causa de mí lo vituperen y lo persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, Padre. Yo sé que yo quiero traer mensaje, Padre. Quiero estar libre predicando la palabra de los últimos tiempos, Padre. Pero sé, Señor, que no tendré esa paz con todo el mundo. Aquellos que no aceptan tu palabra, aquellos que están siendo adoradores de becerro aquí en la tierra, que el Señor reprenda al diablo. Porque la gloria es tuya, Padre. Dice tu palabra que tú resistes al soberbio, Padre. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre. Dame ese valor, dame esa fe, Padre, para seguir compartiendo tu mensaje y traer este mensaje que tú me has dado, Padre. El 21, Señor, de febrero del 2020, para tu gloria y tu honra, Padre. Yo solo porto el mensaje y el que lo quiera recibir, que lo reciba en el nombre de Jesús para edificación de su pueblo. Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Dice, seguir la paz con todo. Como un siervo de Dios, esta paz yo quiero seguirla con todo. Pero eso no indica que voy a callar mi boca por traer la verdad. Porque Juan no le importó que le cortaran la cabeza, sino entregarle el mensaje. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre, por estos días que me ha apartado contigo, buscando tu presencia, y tú le hablas a tu siervo. Bendito sea Dios. Dice la palabra en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te escogí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiera el que no quiera, Dios escogió a Jeremías con un propósito, a pesar que fue rechazado, humillado por reyes y aquel pueblo que se llamaba ser pueblo de Dios. Y hoy en día serán así perseguidos aquellos que llevan el mensaje puro, sin ponerle, sin quitarle de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios.
Y dice en 1 Corintios 14, 32, 38. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Ay, bendito sea Dios. ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que lo ignora, ignórelo. Pero Dios se lo va a pedir a cuenta todo, Padre. Si aquí hay muchos que se dicen ser profeta, Padre. Si aquí hay muchos que se dicen ser enviados por ti, no reciben tu mensaje, Padre. Entonces mira cómo Jeremías se humilló ante aquel profeta que vino profetizando mentira. Cuando hablaba de los yugos, bendito sea Dios. Jeremías aún así lo escuchó. Pero el corazón de Jeremías estaba puesto en Dios y dejaba que todo lo que aquel profeta le estaba profetizando mentira, cuando él traía los juicios de Dios profetizando, Jeremías profetizaba el juicio de Dios contra Jerusalén y el rey. Y este vino trayendo paz. Rompió el yugo sobre la cabeza de Jeremías. Pero Jeremías lo puso todo en manos del Señor, así lo pongo yo todo, bendito sea Dios. Pero no callaré. Y dice la palabra más hacia abajo en Mateo 21, 22, 12, 16. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían paloma. Escrito está, le dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Jesús indignadamente por la corrupción que hay en la casa de Dios hoy en día en la tierra de muchos pastores. Hace unas semanas sin atrás el Señor me está revelando pastores que caerán sobre su altar y se van a morir, hermano. Y la confirmación se la da el Señor a una sobrinita mía que se bautizaron ahora en diciembre, confirmándole que aún hay muchos que están en los altares de Dios y Dios lo va a quitar, porque han sido piedra de tropiezo. Nunca edificaron la casa de Dios. Fueron pastores egoístas, fueron pastores ciegos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios hará limpieza en su altar, porque la gente está depravada en los altares de Dios, hablando ellos mismos de santidad y no ellos mismos la aportan. Cuánta cosa oculta hay en el pueblo de Dios. Sean valientes como yo, que lo he traído a la luz, Santo Padre. Bendito sea Dios. Y yo me sentía molesto con mi causa y dije, Señor, lo traigo a la luz. Y luego Dios lo revela, bendito sea Dios, diciendo, hazlo, hijo mío, porque te voy a hacer saber que yo vi tu acto y lo veo como un pecado mortal en mi presencia. Yo me sentía sin paz. Yo he visto pastores que Dios me está mostrando que van a morir, y siervas por no retener su boca, que solo vienen a blasfemar contra la palabra de Dios, a sembrar discordia. Van a la casa del amigo, van a la casa del otro hermano y ponen división en el pueblo de Dios. Si yo traigo un mensaje y te lo entrego, si usted no lo quiere recibir por la vía buena, entonces yo lo traigo a la luz para que usted se dé cuenta que como muchos han fallado, también usted falla y tiene que oír la voz del Espíritu Santo. Y Dios me dijo, hace como una semana sin atrás, me dijo, esta sierva, los días de ella están contados, porque esta sierva se ha levantado impidiendo la obra de Dios. Y se ligó con falso profeta. Y el Señor me dijo, su día están contados. Bendito sea Dios, me reservo su nombre. Y muchas cosas que Dios me ha revelado de esta sierva.
Pero yo con temor de Dios reservo su nombre, bendito sea Dios. Y luego el Señor me dijo, estos pastores, yo los quito de mis lugares santos porque estos pastores nunca han cumplido mi palabra. No han sabido llevar el mensaje del Dios Todopoderoso. Así el Señor dice en su palabra, que su casa la han convertido en cueva de ladrones. En esta revelación el Señor me muestra, hermano, que ya hace unos días que tengo mucho tiempo que no estoy con mis hijos, y le digo al Señor, Señor, voy a salir con mis hijos. Y el Señor me revela dónde yo tenía planeado y dónde yo iría en el momento que estaría en aquellos lugares. Si Dios me da la oportunidad de sobrevivir de los acontecimientos que vienen a esta tierra, bendito sea Dios. Y yo veía que el Señor me permitía ir a un lugar que es un hotel en República Dominicana. Llegaba y me operaba con mis hijos y la madre de mis hijos, porque como son pequeños, ella me acompaña, porque en Europa hay leyes, hermano, que hay que firmar papeles por el padre o la madre si es necesario cruzar la frontera, bendito sea Dios. Y ellos son muy apegados a su madre, que Dios bendiga a mis hijos por amar tanto a su madre. Yo nunca lo despojaría de la mano de su madre, porque yo crecí sin madre y sé que el dolor es, bendito sea Dios. Y cuando estoy en aquel hotel, el Señor me revela, y yo me veo en un pantalón corto, viendo una piscina, y el Señor me confirma y me dice, vive lo que predica mi siervo, bendito sea Dios. Vive lo que predica mi siervo, bendito sea Dios. Ama. Uma canta la kiama soma y satakunda hiama sayara mantuluama shaka. Oh Espíritu Santo de Dios, siento tu presencia aquí. Y el Señor me decía con su voz, vive lo que predica, porque una cosa es que muchos están predicando y otra cosa es que están viviendo en escondida. Dice la palabra en Job 34:21 que Dios ve todo tu paso y lo examina. Y en ese mismo momento el Señor me mostraba en la vergüenza de mi donudez, con un pantalón corto. Mira, hermano, que este viaje yo no lo he hecho y lo tengo planeado, y el Señor me lo reveló ya. Y me hizo ponerle un pantalón largo para estar con mis hijos. Y más hacia adelante yo veía a la madre de mis hijos que iba caminando en aquel lugar de la piscina de un hotel, y la veía en unos de esas bragas, hermano. En República Dominicana se le dice panty, de la braga interiores, que tiene ropa interior. Estas eran como color de carne, hermano, que se veía todo el cuerpo de ella. Y él me decía, el Señor, ella está desnuda en mi presencia, bendito sea Dios. El Señor me acerca mis ojos a la madre de mis hijos, y cuando veo, hermano, veo toda su desnudez como si no llevara nada por dentro, hermano, bendito sea Dios. Y pasa un hombre impío que es ladrón y empieza a codiciarla, y el Señor me muestra cuál es la vergüenza de la desnudez, cuál es el pecado que en sí la persona lleva encima cuando va caminando con ropa interior en la playa. Muchas mujeres con su seno al aire libre y unos panty que se le nota toda la vergüenza de desnudez. El Señor me hacía entender que esta cosa no le agrada. Y aún en su pueblo hay muchos que están usando pantalones así ajustaditos, hermano. Gente que está llevando la palabra, y la mayoría de los jóvenes siguen a esa persona y se van a perder. Bendito sea Dios. Porque Dios corrige a su pueblo de la vestimenta que debe llevar en sí sobre hecho. Bendito sea Dios. Y el Señor me mostraba que ella estaba desnuda. De repente veo los animadores del hotel, que estos estaban en vergüenza también, porque caminaban con el pecho al aire libre. Y todo eso es codicia para la mujer, al igual que el hombre, y cae en el pecado de adulterio como de fornicación al mismo tiempo. Bendito sea Dios, Santo Padre. Y el Señor me decía, vive lo que predica, porque estoy viendo todo tu paso. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba. De repente el Señor me lleva
ahí mismo una revelación rápidamente. Y me muestra un pastor que tenía una iglesia, hermano. Esta iglesia era una iglesia preciosa, tenía un segundo nivel, bendito sea Dios. Pero al mismo tiempo, de tanto lujo que habían puesto dentro de esa iglesia, parecía una tienda de lujo, bendito sea Dios. De repente veo a una como 20 siervas que vienen con vestidura larga. Y venían toda esta sierva con su vestidura larga, buscando al pastor para celebrar toda mundanalidad dentro de la iglesia. Y yo oí que una preguntó: ¿aún se va a celebrar el Día de los Muertos? Déjalo dentro de la iglesia. Y el Señor me dice: háblale y dile que el infierno es real. Hay muchos que están comentando y están negando la palabra que yo estoy trayendo. Y es porque ellos no saben la experiencia que yo te he dado. En aquel lugar de tormento para muchos no existe, pero tú conoces que ese lugar es real, mi siervo. Y me acerco a esa mujer y le digo: el Señor te dice que tu boca está muy ligera. Los comentarios que salen de tu boca no edifican a su pueblo. Y tú vas sembrando contienda. Y yo veía que estas mujeres tenían la ropa larga, bien vestida, hermano. Porque la santidad no solo se ve en la ropa. Eso debe estar externo. Esta mujer tenían vestidura larga sobre ella. Esta mujer estaban bien vestida como sierva de Dios, pero ella la dañaban con las cosas que estaban haciendo dentro de la iglesia de Dios. Y el Señor me dijo: dile que ese lugar es real, yo te llevé, porque hay muchos que creen que el infierno no es real y se levantan para destruir mi obra que estoy haciendo por medio de mi siervo. Bendito sea Dios. Yo lamento cuántos siervos Dios le ha dado la experiencia del infierno, y cuando vuelven a su cuerpo normal se vuelven mundanos. Ya le pasan las cosas cada día más, la fama lo va dañando y van cambiando el estilo de vestir de la santidad a la mundanalidad. ¡Qué vergüenza delante de mi Señor! Y yo veía, hermano, que esta sierva cayó de rodillas y empezó a clamar perdón a Dios, porque dice: mi pastor me ha mostrado todas las mundanalidades dentro de la iglesia. El Señor me decía: dile que se arrepienta, porque el infierno es real y muchos creen que ese lugar no es real. Dígale. De repente veo que todas las otras mujeres se van y ella va corriendo y se mete a una iglesia, y aquella iglesia estaba vacía porque la gente ha dejado de seguir y creer la palabra de Dios para vivir en el pecado y en la desobediencia, y muchos se van a perder y se van a ese lugar de tormento. De repente el Señor me hace entrar en esa iglesia donde asistían toda esta sierva. Cuando entro, hermano, yo podía ver que yo renté esa iglesia, y cuando yo pensaba que era un apartamento, era una iglesia donde muchos pastores servían. De repente yo veo que están vendiendo colbates, están poniendo toda clase de negocio dentro de la iglesia. Y el corazón de Dios quebrantado por toda la inmundicia de esos pastores, hermano. Yo veía que una sierva tenía la llave, y encima esa sierva vendió todo lo que había, y no aparecía el dinero porque muchos se lo están robando a Dios. Y yo veía el quebranto del Señor. Habían convertido la casa de Dios en lugar de comercio, hermano, en esa iglesia. Habían traído toda la mundanalidad carnal del mundo, y el Señor me lo mostraba. Y cuando voy a una segunda planta, le digo: Señor, aún tu sierva ha vendido todo y se ha llevado todo el dinero para su casa, porque hay muchos que hacen esto, hermano. Dios trae ofrenda, trae diezmo a su iglesia para que hagan su obra, y muchos la cogen para hacer su vida personal. Bendito sea Dios. De repente yo veía un puente, y el Señor me mostraba y me decía: mira, para ir a estos países, bendito sea Dios, Guatemala, El Salvador, tengan cuidado, mis siervos, porque se levantarán muchos hombres perversos, el cual estarán secuestrando al ser humano a cambio de dinero, y estarán violando a las mujeres. Bendito sea Dios. En este mismo momento yo le dije: Señor,
Todo esto, Señor, causa dolor. Y yo quería suicidarme, me subí en un puente al mismo tiempo. Dije, Señor, ellos no me escuchan porque son casa rebelde. Cuando tú me envías, de repente me subo hasta arriba. Dijo, Señor, no me envíe más porque ellos no me escuchan, Padre. Yo le hablo y no me escuchan. Y el Señor decía, lleva el mensaje, cumple. Y cuando yo veo que me voy a tirar del puente, veo mucha policía que vienen a socorrerme, pero esta policía no parecían policía normal, sino el ejército de ángeles de Dios cuidando a su creyente. Bendito sea Dios. Yo podía ver todo eso. De ahí me bajo, hermano, porque veía la misericordia de Dios tan grande. Vemos toda la misericordia que Dios tiene también. En el libro de los Hechos del verso 8, 9 y 10, cuando Felipe y el etíope, hermano, que estaba leyendo el libro de Isaías y no lo entendía, y el Espíritu Santo guió a Felipe para que le hablara del poder y la grandeza de Dios y que debía ser bautizado y creer en Jesucristo para ser salvo. Y él dijo, yo creo, y fue bautizado, hermano. Y la misericordia de Dios es para todo aquellos que escuchan su palabra. Bendito sea Dios. Vemos la conversión de Saulo siguiendo a los creyentes. Jesús decía, ¿quién tú sigues? Y él le dijo, tú sigues a Jesús. Tú me sigues a mí, Saulo. Y dice ahora, este instrumento escogido para mí, para llevar mis palabras. Bendito sea Dios. Un milagro, bendito sea Dios, que hace el Señor a esta sierva llamado Dorcas por su misericordia, porque esta mujer recogía ofrenda para el templo de Dios. Era una mujer que recogía para aquello necesitado, bendito sea Dios. Y Dios usó a su apóstol para que Pedro, orando por ella, recibiera la vida de nuevo, ya que la habían declarado por muerta. Y lo más fuerte, hermano, en el libro de los Hechos, del capítulo 10 en adelante, vemos, hermano, cuando el Señor le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro, hermano. Y cuando Pedro viene se da cuenta y dice, en el libro de los Hechos 10, hablando en el capítulo, bendito sea Dios, 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que sé que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Todo el que cree en Jesús, Dios no tiene favoritismo, Dios no tiene color, no tiene raza, dice la palabra, bendito sea Dios. Dios no tiene naciones, ni raza, ni favorita, ni favorito en ninguna persona debido a que su nacionalidad o nacimiento o posición social, como dice en Santiago 2:1. Dios favorece y acepta a los que de cada nación se vuelven de su pecado, creen en Cristo y temen a Dios y viven en justicia. Bendito sea Dios, como dice en Romanos 2, 6, 11. Todos los que siguen viviendo así permanecerán en el amor y el favor de Dios. Juan 15, 10. Ante Dios no hay acepción de persona, hermano. Y yo podía ver en este mismo momento que aquella sierva estaban vestidas, hermano. Aquella sierva tenían ropa larga, vestidura, cubriendo todo su cuerpo, hermano. Pero su corazón estaba pervertido, su corazón estaba mundana, estaban apostando a seguir toda enseñanza falsa que su pastor le había enseñado, trayendo toda carnalidad a la iglesia. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Traían Halloween, traían celebraciones de toda mundanalidad dentro de la iglesia. Y por eso Jesús se metió y empezó a voltear todos los comercios de los campistas. Y le dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Bendito sea Dios. Y el Señor me manda a hablar sin cerrar mi boca. La palabra dice en Deuteronomio, y no vestirá ropa de hombre la mujer, y el hombre tampoco vestirá ropa de mujer. Deuteronomio 22:5, hermano. Para aclararte estos puntos bíblicos,
La palabra nos hace entender, hermano, que Dios nos dice, así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestro pecado, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Bendito sea Dios. Y dice la palabra en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos y de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Y Dios siempre está tratando con el hombre por medio de su palabra. En Job 33:14, sin embargo, en una u otra manera habla Dios. En dos maneras habla Dios, pero el hombre no le entiende. Cuando está acostado en el lecho de su cama, Dios le revela al oído y le hace entender al hombre que se devuelva de su pecado. Y lo que Dios quiere hacer, di en tu vida que se haga la perfecta voluntad de Dios y no la tuya. Bendito sea Dios. Porque la perfecta voluntad de Dios es la que te salva. Cuando nosotros seguimos esta carne, morimos espiritualmente como carnalmente, porque esta carne no se sujeta a nada de Dios. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que debemos llevar el mensaje. Y por eso vemos que aconteció en el libro de Génesis, cuando Dios le está hablando a Jacob de esta palabra. Él le está hablando para que muchas mujeres que están negando la prenda, que están negando el maquillaje, que están negando toda impureza que está dentro de ellas, ya no le resisten. Sale una moda y quieren ser como las mujeres del mundo cuando la palabra no lo prohíbe. En 1 de Juan 2:15, que no améis al mundo ni la cosa que está en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está con él. Más bien se constituye enemigo de Dios. Y dice la palabra en Génesis 35, Dios bendice a Jacob en Betel. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y mudad vuestro vestido, y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en su oreja. ¿Sabe por qué, hermano? Los zarcillos que estaban en su oreja, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí linterna por dentro y por fuera. Bendito sea Dios. Le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y vemos que lo que pasó aquí, que estas mujeres se veían que no estaban limpias ante la presencia de Dios. Mira qué aconteció. Después de los terribles acontecimientos del capítulo 34, Dios le ordenó a la familia de Jacob que fuera a Betel a fin de conducirlo a una mayor obediencia a su palabra. Jacob, comprendiendo lo grave del deterioro espiritual de su familia, le ordenó a todos sus familiares que quitaran los dioses ajenos que había entre ellos. Esa renovación espiritual en la vida de la familia de Jacob consistía en quitarle su hogar todos los que ofendiera a Dios, entregarse a la santidad personal, renovar los votos a Dios en devoción y adoración. Y dice, entrar en comunión con Dios y llevar una vida basada en la palabra de Dios y el sacrificio espiritual. Debido a su renovación, Jacob volvió a experimentar la protección
presencia, renovación y bendición de Dios. Entonces, las mujeres se quitaron todo su zarcillo, hermano, porque ya veían que no se sentían aptos, limpias ante la presencia de Dios. Ellas se quitaron, se despojaron todos los zarcillos, aritos, collares y toda prenda, maquillaje que llevaban. Y la palabra nos lo confirma en el libro de Isaías. ¿Qué Dios va a hacer en los tiempos finales con su pueblo? Cuando Dios está hablando en Isaías 3, bendito sea Dios, el Señor nos está hablando, Isaías 3:18, cuando el Señor nos está diciendo esta palabra y dice, juicio contra la hija de Sión, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se asombrecieron y andan con cuello holguido y con ojo desvergonzado, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Y en el verso 18 es que está lo profundo. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, la redencilla, las lunetas y todo collares del cuello de ella. Los pendientes y los brazaletes. Todo se lo va a quitar el Señor, todo lo que tiene en ella puesto. Y esto es la iglesia del Nuevo Testamento que Dios está hablando. Porque Dios no lo va a pedir a cuenta. Dios llama a su pueblo, un pueblo a vivir en santidad. No solamente, de hecho, hermano, no solamente, hay muchos que se van a rebelar contra ti porque tú llevas el mensaje, porque ellos se van a parar como los fariseos, pero tú sigues llevando la palabra y sigues estando en paz con ellos. Y si ellos están enemigos contigo, que sean ellos que le darán cuenta a Dios. Bendito sea Dios. Dios va a quitar todos sus atavios de las piernas, los partidores de pelo, todo. Porque Dios es un Dios que exige a su pueblo vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz siempre tú la vas a tener, aún llevando el mensaje, pero muchos se te levantarán para servirte como piedra de tropiezo. Y por eso que Jesús dijo en la palabra, ay de aquellos que sirven como piedra de tropiezo. Y dice, por su fruto lo conoceréis. Verán su comentario, verán todas las cosas que están trayendo. Y por eso Dios dice en su palabra que nosotros debemos instruir al niño desde temprana edad en los caminos de él, para que cuando sean grandes no se aparten de ellos. Bendito sea Dios. Porque vemos todo el acontecimiento que pasa en estos momentos, hermano, que el pueblo se hace un pueblo necio. Bendito sea Dios. Y Dios va a levantar una voz, bendito sea Dios, para que le hable al pueblo de su pecado. El mismo acontecimiento aconteció con David. Aquí no es grande ni pequeño, el único grande Dios. Y dice, el Señor le envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad habían dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado y él mismo la crió. Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a sus visitantes, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y le preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y esto ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más.
¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Uría y Gilita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Y esto está aconteciendo. Hoy en día muchos se llaman profetas. Hoy en día muchos no quieren que le lleven el mensaje. Hermano, si Dios le reveló de mí, revise si eso viene de Dios. Llámeme y hámelo saber. Bendito sea Dios. Porque cuando Dios revela, porque Dios no quiere que yo me pierda y me vaya a ese lugar que Jesús me decía, dile que ya tú has conocido ese lugar llamado infierno, pero ellos no lo conocen, y ve, y por su fruto lo conoceréis. Y todas las palabras que salen de su boca, aún los comentarios que la gente está comentando, es para destruirte la fe en Cristo. Y dice la palabra así, que Natán no tuvo miedo de David aún siendo rey. Mira que David era un hombre guapo en sentido de pelea. Este no tenía miedo a nadie. Pero cuando Dios envía, hay que obedecer a Dios antes que al hombre. Bendito sea Dios. Y más canta la hizo Masha. Oh, gloria a Dios. Pueblo de Dios, instruye a tu niño desde temprana edad en los caminos de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten. No dice la palabra de Dios, hermano, hablando en el libro de Deuteronomio. Porque muchas veces criamos los niños muy añoñados, y aún ahora vienen a servirle a Dios y están tan añoñados, y aún muchos pastores en la iglesia están apoyando la sinvergüenzada de su hijo ante Dios, cuando saben que estos jóvenes están actuando mal. Que el Señor reprenda al diablo. Si tú amas a tu hijo, tú le vas a decir la verdad para que no se pierda y se vaya a ese lugar de tormento. Mejor corregirle ahora, y aunque le duela, pero que no se vaya a ese lugar de tormento llamado infierno. Y ustedes serán los responsables por apoyarle la sinvergüencería, la soberbia que tiene. Porque Dios nos llama a un arrepentimiento genuino. Y cuando Dios habla, hay que obedecerle. Bendito sea Dios. Esta es la palabra de Dios. La palabra que Dios habla por medio de mi boca. Bendito sea Dios. Y el Señor le está siendo misericordioso. Cuando el Señor no está hablando, usted como pastor, como un siervo de Dios, como una sierva, como un ministro de Dios, si su hijo, su sobrino están actuando mal en la presencia de Dios, siéntate con ellos y hazle reconocer. No permita que la fama entre al corazón de ellos, la arrogancia, la soberbia o el pensarse que todo lo que están haciendo está bien. La Biblia nos dice claramente en 1 Timoteo 5:22, no imponga la mano sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate libre de pecado. La Biblia nos dice claramente, no sea partícipe del pecado, ni sea una persona que esté apoyando el pecado sobre otro, porque usted lo está mandando a irse al infierno, al igual que usted también. Dios se lo va a pedir a cuenta. No debemos participar en los pecados de otros, sea de nuestros hijos, sea de nuestra congregación. Eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque si lo ocultamos, Dios lo va a traer a la luz. Y si esa persona muere en el pecado de desobediencia, por uno está encubriéndole en vez de hacerle saber su pecado, esta persona se va al lugar del infierno, al igual que uno también. Es al igual que una mujer que se va poniendo ropa ajustada. Dice que también es un participante en el pecado. Y Dios se lo va a demandar igualito que a ella también, al igual que al hombre. Los dos están siendo personas engañadas por el mismo diablo. El hombre que la codicia, al igual la persona que la hace pecar a esta persona. Por eso la palabra nos deja dicho en Efesios 5:7, por tanto no seáis partícipe con ellos en el pecado de nadie. No nos engañemos con palabra vana, pues causa de esta cosa la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto no seáis partícipe con ellos del pecado. Corrige a tus hijos, instrúyelo como dice la palabra. Sea ministro, sea pastor, no encubra los pecados de tu hijo, porque tú lo estás permitiendo que se vaya al infierno. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Todos los mandamientos que nos está diciendo que debemos obedecer.
Y nos está hablando en el libro de Efesios 4, 11, 16. Y él mismo constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuante, llevando por donde quiera a todo tipo de doctrina, hermano, todo viento de doctrina, estratagema del hombre para engañar, emplean con astucia la altimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que es ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, dice la palabra en Efesios 4, 11, 16. Y él mismo constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor, edificándose en el amor. Y muchos ministros niegan todos estos dones espirituales. El mismo diablo hablando por medio de ellos, hermano. Esto está escrito y es la palabra de Dios. Y está en el Nuevo Testamento, bendito sea Dios. Esto para la iglesia de Cristo, para que sea una iglesia completa, perfecta, guiado por el Espíritu Santo y no dejado llevándose por donde quiera de doctrina falsa de demonio, bendito sea Dios. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelo, Señor, y cúbrelo. Aquellas mujeres, Padre, que todavía no han querido despojarse de toda altimaña que Satanás pone en el cuerpo de ella, al igual que el varón, Padre, que anda mostrando su pecho, su cuerpo, como tú me has revelado en esta revelación, que antes de que yo vaya a planear este viaje para este año, ya tú me estás diciendo todo lo que no te agrada, diciéndome, vive lo que predica, bendito sea Dios. Gracias, Padre, por corregirme, porque sé que tú me amas, que sea tu poder sobre tu iglesia, Padre, purificándolo más antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque tú no corriges, porque tú no amas, Padre. Al Hijo que Dios ama, lo corrige con vara de hierro, Padre. Corrígeme en todo momento, corrígeme, Padre, por medio de la boca de tu siervo, por medio de tus revelaciones, por medio del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Porque yo quiero ir al cielo, Señor. Yo quiero entrar contigo a ese lugar celestial. Esta tierra es vanidad, como dice Salomón en Eclesiastés, que él experimentó todo. Tenía riqueza, tenía todo lo que podía y no hay nada nuevo debajo del sol. Y en la tierra, bendito sea Dios. El cual yo descubro y otro descubre y se da cuenta que todo es vanidad. Pero el amor de Dios es perfecto y por eso mucha gente le están pidiendo a Dios por qué Moisés permitió la carta de repudio. ¿Sabe por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Así mismo hizo el hombre pidiendo que le dieran rey, hermano. Pidiendo a Samuel, porque Samuel ya era un profeta que estaba viejo. Querían un rey, entonces Samuel clamó a Dios y le dio a Saúl, pero le dijo las consecuencias que venían sobre ellos. Dios nos dio libre albedrío. Dios nos permite caminar, hermano.
Si tú le pides a Dios, Dios te va a conceder, pero luego no te quejes, bendito sea Dios, porque Dios pone su palabra para que la obedezcamos, pero hay muchos que no quieren obedecerla y por la desobediencia entra la muerte espiritual como física también. Bendito sea Dios, ama canta. Aleluya, la máquina manso comantala. Es que la desobediencia nos lleva a perder todo, bendito sea Dios. Dios habla su palabra y le dice al pueblo, obedece mi palabra para que viva en mi presencia. Pero hay muchos que quieren pensamiento de hombre, quieren vivir liberalmente en esta carne y esta carne no se sujeta a lo que es de Dios. Dice que la letra mata. Muchos son profesionales, leen la palabra rápidamente, pero no toman el significado para ello mismo. Bendito sea Dios. Pero el Espíritu vivifica. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. También en esta revelación, como el Señor me mostraba, que se levantan hombres perversos, como dice en 2 Timoteo verso 3, el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí va a decir que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, hermano, mire. En esta revelación, hermano, lo que yo pude ver, hermano, que cada día que pasa, el hombre se va poniendo peor. Viene por todo el mundo, enfermedades, tragedia. Para más decirte, ¿qué veo en el hombre últimamente? El hombre no tendrá piedad de nada, no tendrá miedo de nada. Cuando tú le hablas la palabra de Dios, Él va a pasar sobre ella para vivir en el pecado. Manifestaciones, rencores, odio, no tolerarán nada. No hay respeto, el hombre va perdiendo el respeto en sí, porque así se le va introduciendo el mismo diablo. Es tan tal, si usted ve una persona que viene hablando mal de la palabra de Dios, esa persona está endemoniada. Hablando mal contra el mensaje de Dios, esa persona está endemoniada, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú no temes de la palabra de Dios y del mensaje de Dios y expresa lo que tú piensas en tu corazón contra la palabra de Dios, contra el mensaje de Dios, el diablo ha poseído tu alma. Y hermano, cuídense de esa persona, porque esta gente se levantarán en contra de toda obra que venga de Dios. Es tan tal que el hombre va a vivir en el pecado tan terrible en este último tiempo que no tolerará la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él se complace en el pecado y el hombre deja que Satanás use su corazón para poder impedir la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que la condenación no se tarda para ello. Bendito sea Dios. Oh Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, Padre. Bendice a tu pueblo, cuídalo, Señor. Bendícelo tanto, Santo Padre. Bendícelo en el nombre de Jesús, Padre. Dale sabiduría y entendimiento para que se aparten de todo el mal, de toda trampa satánica, Padre. Reprendo toda obra de la tiniebla en el nombre de Jesús, Padre. Liberta a tu pueblo, Padre. Santifica, purifica a tu pueblo, Padre. Úsame como un paso, límpiame, purifícame, Padre. Dame un corazón contrito y humillado en tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre. Trata con esa iglesia que aún están siendo carnales, liberal y mundana en tu presencia, porque tu venida está cerca. Bendice a tu pueblo. Gracias, Padre, por entregarme, Señor. Estaré contigo apartado, Señor, por unos días. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.